Antes de empezar, por favor, abren sus Biblias al libro de Zacarías. El libro de Zacarías. Zacarías es comúnmente conocido como uno de los profetas menores. Entonces vayamos al libro de Zacarías. Pero antes de hablar del libro de Zacarías, yo les quiero contar de algo. Por la costa de África hay un país muy diminutivo, muy pequeño, que se llama las Seychelles. Y ahí se puede encontrar una especie de árbol de palmera que se llama coco de mer, o también se llama coco de mar en el español. Y este es un árbol muy fascinante y muy interesante. Y a mí me gusta mucho la naturaleza y aprender mucho las plantas y los animales. Y me parece muy fascinante este árbol porque el árbol es muy importante de la cultura de estas personas de esta isla por esta razón. Este árbol produce la semilla más grande del mundo. Aquí vemos un señor que sostenía una semilla de este árbol. Y vea, yo les digo algo, esta semilla que ustedes ven aquí es pequeña comparada con las que yo he visto. Hay algunas que son más grandes que la cabeza de uno. Entonces es sorprendente. El promedio de esta semilla llega a pesar casi los 80 libras. Y sin embargo, a pesar de esto, el árbol también es inmenso y puede llegar a una altura de más de 100 pies. Pero es un árbol que dura su tiempo en crecer. Un ejemplar promedio crece apenas 1 pulgada al año. No produce semillas hasta que ha cumplido casi los 50 años. Imagínense empezar a tener hijos a los 50. Una sola semilla puede tardar entre 5 y 7 años en madurar y dura otros 2 años en convertirse en un árbol independiente. La ventaja de todo este proceso es que aunque dure mucho para este árbol crecer, la vida esperanza por medio de uno de estos árboles, cuales los científicos han analizado, varios árboles, es que promedio estos árboles viven casi los 1000 años, pueden llegar a vivir 800 años de vida. Claro, yo estoy bien en crecer tampoco si vivo te sigue largo, ¿verdad? Y como pueden imaginar, este es un árbol que es muy duro de encontrar. De hecho, solo se encuentra en las islas de Seychelles y en la selva. Y los botánicos están tratando de salvar la vida de este árbol porque esta especie está en peligro de extinción. Algo que es interesante, bueno, primero, antes de todo, vea la felicidad que tiene ese hombre en esa foto, ¿verdad? Esa es la felicidad de un hombre que está sosteniendo la semilla más grande del mundo en sus manos. Y los científicos, los botánicos, están haciendo un gran esfuerzo en conservar la especie de este árbol. Pero algo que a mí me parece muy impactante es que este señor que tiene esta semilla lo va a sembrar en la tierra y con la esperanza de que esa semilla se va a convertir en un árbol. Pero este señor va a ser muy raro y muy difícil, este señor eventualmente ver este árbol producir sus propias semillas o llegar a ver este árbol crecer en un árbol adulto. No obstante, a pesar de estos desafíos, los científicos continúan cultivando y creciendo este árbol. De hecho, existe un jardín botánico en Tailandia que lleva décadas cultivando con éxito este árbol. Este jardín lleva a cabo con 33 árboles maduros y 41 hijos de estos árboles, lo que suma un total de 74 árboles. Imagínense, o sea, las décadas de arduo trabajo que ellos han tenido y la paciencia que dura para llegar a lograr que estos árboles crezcan. Y eso yo pienso que es mucha dedicación, poder sembrar estos árboles para que un día lleguen a crecer y ser ejemplares maravillosos. ¿Y qué es el resultado? Eventualmente, así es como se va a aparecer un bosque lleno de titanes de estos árboles, así. Ahora bien, porque yo les di esta lección de la botánica, no es simplemente porque me gustan los árboles. Yo quiero que empezamos esto. Las grandes cosas en este mundo a menudo comienzan pequeñas. O empiezan más pequeñas que eventualmente, ¿verdad? Porque esta semilla es grande, pero es pequeña comparada con el árbol. Pero la clave que yo hago con las cosas pequeñas que quieren ser cosas grandes es que sigan creciendo a pesar de la oposición y del paso del tiempo. Siguen creciendo, aunque ese crecimiento sea muy lento y solo sea 1 pulgada
al año. Al fin y al cabo, algunos de los mayores logros de la humanidad, comenzando siendo pequeños, y requirieron mucho tiempo para alcanzarse a hacer cosas grandes. Pero valió la pena empezar, aunque la gente cuando empezaron no pueden ver los resultados finales. Pensamos aquí, el estado de Texas. El estado de Texas empezó por unas personas viviendo aquí y poco a poco tiempo se ha convertido en el gran estado del cual lo es. Y sinceramente muchas veces como cristianos, tal vez comúnmente como una iglesia en total, a veces tal vez nosotros nos podemos desanimar. Porque queremos a donde queremos estar, que mira, yo quiero ser un cristiano que conoce la Biblia de portada a portada, que yo sé todos los versículos de la Biblia, que yo soy un super cristiano hablando con las personas, convirtiendo a los hermanos. O incluso también tal vez, y yo no estoy diciendo que este es el caso aquí, pero muchas veces como iglesias, como una iglesia total, nos desanimamos y es que somos pequeños y yo queremos que seamos una iglesia de 200 personas, 500 personas, incluso de 1000 personas, pero nos sentimos muy desanimados porque somos pequeños y sea lo que sea, aunque tal vez sea usted personalmente o pensamos en un grupo, a veces nos consideramos pequeños. Pero no somos pequeños. Tal vez somos pequeños con la perspectiva de ver a dónde queremos llegar. Pero sin embargo, nosotros como cristianos, si nos estamos pensando como iglesia, somos como la semilla de este árbol. O sea, esta no es una semilla pequeña, ya es una semilla grande. Es pequeña comparada con el árbol que va a llegar a medir 100 pulgadas. Pero tiene potencial. Ahí está la semilla potencial que puede llegar a hacer grandes cosas. Y muchas veces es una manera de perspectiva al cual queremos crecer, pero tiene su tiempo. Entonces, muchas veces el problema es si solo pensamos en el resultado final y no pensamos que muchas veces cosas tienen su tiempo en crecer, en cambiar, nos vamos a desanimar. Y a veces lo que pasa es cuando estamos desanimados, no seguimos creciendo, no seguimos cambiando las cosas y nos estancamos donde estamos. Entonces, algo que yo quiero que siempre pensamos es esto. Los pequeños comienzos hacen grandes obras a través del tiempo. Pequeños comienzos, grandes obras. Entonces, esto es algo que siempre quiero que tengamos en mente. Pequeños comienzos hacen grandes obras. Y tal vez, o sea, ¿qué significa eso? Yo quiero que nosotros siempre tengamos una visión y un propósito y una meta al cual queremos llegar, una visión de qué podemos llegar a alcanzar. Nos ofrece un meta, un objetivo en el cual nos podemos enfocar tiempo y hacer nuestros esfuerzos. Porque tal como yo les dije a ustedes, hermanos, muchas veces esto es un problema de perspectiva. Yo me acuerdo, yo conocí un hermano de Cristo, un cristiano que él era de Ghana. Y yo de arrogante le pregunté a él que cómo eran las iglesias en Ghana, pero yo pensando que las iglesias eran pequeñas, de 10 personas, lo demás. Y él me dijo esto, el hermano me dijo, sí, yo he notado que las iglesias de Estados Unidos, ¿verdad? Y él ya conoce iglesias de 100 personas, de 200 personas, incluso de 500 personas. Él me dijo esto, yo he notado que las iglesias en los Estados Unidos son pequeñas. Y yo le pregunté a él, ¿pero cómo que son pequeñas, hermano? Y me dice, sí, en el país de Ghana donde yo soy, hay iglesias de Cristo que son de 1000 personas, de 1500 personas. Y yo estaba, wow. Muchas veces es una manera de perspectiva. Entonces, tenemos que pensar en esto. Las cosas buenas en este mundo tienen su tiempo. Entonces, hay que empezar a trabajar y seguir adelante. Pequeños comienzos pueden causar grandes obras. Y esto es un llamado que yo veo para que trabajemos y crezcamos en el reino de Dios para llegar a ser grandes. Pero eso va a empezar
1 pulgada al año, paso a paso. Y por eso es cual yo quiero que veamos un versículo clave, el cual yo pienso que nos va a ayudar a pensar en esta manera. De poquito a poco hacen las cosas grandes. Y se encuentra en Zacarías capítulo 4, versículo 10, donde Dios a través del profeta Zacarías está diciendo esto. No menosprecien estos pequeños comienzos, pues el Señor se regocija a ver que la obra comienza, a ver la plomada en la mano de Zorobabel. Quizás su traducción diga algo un poco diferente, pero al final de cuentas esto es lo que está tratando de comunicar. Yo les voy a leer esta traducción mía, es de la Nueva Biblia de las Américas, donde dice esto: pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegran cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces, lo que yo quiero que veamos, que vayamos al Antiguo Testamento, que veamos la historia de Zacarías, del profeta Zacarías, por qué es que él está comunicando esto al pueblo judío de ese tiempo, qué es lo que está pasando. Y yo quiero que veamos que esto, yo pienso que es una historia que también nos va a dar a nosotros mismos gran ánimo para poder compartir el Evangelio y animar a los demás a seguir a Cristo. Y a nosotros mismos a veces, porque uno mismo a veces ocupa un ánimo, ¿verdad? Entonces vayamos a ver la historia de Zacarías. Ahora sí, tal vez ustedes nunca han leído el libro de Zacarías y tal vez no lo han leído, pero es un libro difícil de entender. Y yo seré el primero en admitir eso. El libro de Zacarías es un poco extraño, tal vez es un poco más difícil de leer. De hecho, un comentarista que yo estaba leyendo dijo esto, que hay que leer Zacarías con un espíritu de humildad. No obstante, es un libro que es importante. Dios quiso que este libro estuviera ahí en la Biblia. De hecho, era un libro importante para los autores del Nuevo Testamento. Se estima que unos 54 versículos de Zacarías, en cerca de 66 diferentes pasajes, están mencionados en el libro de Zacarías en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué se trata el libro de Zacarías? Bueno, después de 70 años de cautiverio por el pecado y por la idolatría, los judíos, los israelitas fueron mandados a Babilonia y ellos estaban ahí cautivos por 70 años. Después llega un nuevo rey y él permite que los israelitas vuelvan a Jerusalén para reconstruir el templo y su ciudad. Sin embargo, ellos empezaron a desanimar en medida del progreso y se empezó a estancar y empezaron a jugar las promesas de Dios. Y yo imagino que eso hubiera sido difícil para ellos, estar fuera de su propio país por 70 años y llegar y ver su ciudad destruida, las paredes destruidas, ver el templo unas ruinas. Y ellos dicen, ahora yo tengo que construir todo esto. Sería de manera muy desanimada para estos israelitas llegar a pasar eso. Entonces, para el momento en que Zacarías está escribiendo, él comenzó a escribir su libro, han transcurrido casi 30 años desde que el pueblo regresó a esta tierra prometida. Entonces, los cimientos, las fundaciones del templo ya se habían colocado después de su regreso, pero no había cambiado muchas cosas. El templo no estaba terminado, los impuestos para las personas estaban increíblemente elevados, e incluso Jerusalén se encontraba solo parcialmente reconstruida. El pueblo estaba muy desanimado en ese tiempo. Y vemos que las personas habían empezado a quejarse e incluso a dudarse de las promesas de Dios. Y parece que las personas empezaron a decir el día de pequeños comienzos, ¿verdad? El día de las pequeñeces, tal vez como ustedes dicen en sus traducciones. Básicamente ellos estaban refiriendo de un tiempo de insignificantes, que ellos están viendo en momentos pequeños. Y hermanos, incluso tal vez a veces nosotros nos pensamos así de uno mismo. Es que yo no veo progreso, estamos empezando un tiempo pequeño. Entonces por eso es que llega el profeta Zacarías a dar este mensaje al pueblo de Israel.
Él era un profeta contemporáneo con Hageo, otro profeta. Y lo que ellos están haciendo es que ellos están animando al pueblo a retomar las obras del templo, que vuelvan a construir el templo. Y recordándoles a ellos que Dios está feliz a ver el trabajo, seguir adelante y seguir en esto. De hecho, en Esdras capítulo 5, versículo 1 al 2, nos habla un poco de los profetas. Esdras capítulo 5, versículo 1 al 2 dice esto: Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Entonces Zacarías y Ageo llegan a animar al pueblo a seguir construyendo el templo. Y dos de las figuras que vemos que ellos están animando a seguir esto es un hombre que se llama Jesua, que es el sumo sacerdote de ese tiempo, un descendiente de Aarón, y otro señor que se llama Zorobabel, que fue el gobernador de ese tiempo. Y vemos algo curioso de Zorobabel. Si vemos los árboles genealógicos, Zorobabel es un descendiente del rey David, y también vemos, de acuerdo a las genealogías que vemos en el Nuevo Testamento, él es un ancestro de Jesús. Pero ¿quién es este señor Zacarías? Entonces vemos que están estos dos señores, Jesua y Zacarías, que ellos están a cargo de hacer este gran trabajo, de reconstruir el templo. Y está Zacarías. ¿Y qué significa Zacarías? O sea, el nombre de Zacarías literalmente significa a quien el Señor recuerda. Él formaba parte de las familias sacerdotales y su abuelo Ido, que se llamaba Ido, era jefe de una de las familias sacerdotes que regresaron a Judá desde Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel. Al igual de Hageo, Zacarías ofrece la promesa que Dios bendecirá al pueblo por su fidelidad, pero ¿qué tiene que estar haciendo el pueblo? Mientras tanto, esta generación necesita reconstruir el templo. Ahora sí, leemos los primeros 6 versículos de Zacarías capítulo 1 para darnos un poquito más de contexto de qué está pasando aquí. Zacarías capítulo 1, voy a leer versículo 1. Zacarías 1, versículo 1. En el 8º mes del 2º año de Dario, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: El Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues: Así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pues no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Sus padres dónde están? ¿Acaso y los profetas viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos y los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Zacarías está llevando a los judíos a ser diferentes que sus antepasados. Él les está llevando a ellos que vuelven al Señor, vuelven a servir a Él. Y aquí es cuando Zacarías tiene esta visión, una visión repleta de diferentes símbolos de poder de Dios y promesas para el futuro. Y dice que Zacarías que él comparte una visión que él tiene extraña, que Dios le comparte a él. Y estas visiones que Zacarías tiene llegaron por la noche, probablemente como sueños. Pero igual como los sueños, estas visiones tal vez son un poco confusas y extrañas. Ahora sí, vayamos a capítulo 4 y leemos versículos 8 al 11. Capítulo 4 del versículo 8 al 10, perdón. Versículo 8 a 10. Y vino a mí la palabra del Señor: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa,
y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Ahora sí, ¿qué significa todo eso? ¿Qué está tratando de decir Dios a través del profeta Zacarías? Mientras si Israel va y reconstruye el templo, ellos van a encontrar el favor de Dios. Y vemos que Dios hace una promesa. Él dice, el que puso las fundaciones de este templo fue Zorobabel. Y Zorobabel va a terminar el templo también. Y algo también que dice aquí, Dios está alegre a ver la plomada. ¿Y qué es una plomada? Era un símbolo, era una herramienta y un símbolo de construcción. Dice, Dios está feliz a ver él qué, haciendo qué, trabajando en construir el gran templo de Dios. Y él vemos aquí algo también. Un ángel le muestra a Zacarías un candelabro de oro que recibe aceite de olivo. Los 2 olivos simbolizan a Zorobabel, gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote. Y el candelabro de oro que él vio en esta visión representaba el templo y la comunidad judía. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Dios está enfatizando una vez más, Él obraría a través de su pueblo para poner los cimientos del templo y para que ellos puedan culminar y terminar esta obra de construir el templo de Dios. Entonces, este es el mensaje y por qué Dios está dando esto a Zacarías, para que Él comparte con el pueblo. Dios quiere asegurar a Zorobabel y a toda la comunidad judía que Dios los va a capacitar para completar la tarea de reconstruir el templo. Dios quiere que ellos hagan esto, pero ¿qué es lo que ellos tienen que estar haciendo? Tienen que estar trabajando paso a paso. Ahora sí, esta historia es un poco confusa, tal vez un poco extraña por nosotros, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Por qué es importante que sabemos sobre esto? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia de Cristo que se encuentra aquí en Flower Mound? ¿Y qué tiene que ver con nosotros cristianos que a veces nos desanimamos y nos estancamos donde estamos espiritualmente? A veces podemos sentir que estamos estancados, que somos insignificantes. No, lo que yo hago no es mucho, solo puedo saludar a la gente en la iglesia o no conozco mucho. Yo pienso en la parábola que Jesús da de la semilla de mostaza que se encuentra en Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4, yo pienso en la parábola que Jesús da ahí en Marcos 4 sobre la semilla de mostaza. Vayamos a Marcos capítulo 4 y leemos versículos 30 al 32. Y vemos lo que dice aquí Jesús. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué palabra lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de ser sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y hechas grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Jesús está hablando que hay mucho potencial, que esta semilla puede crecer y ser algo grande, grandiosa. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Como yo expliqué en mi clase de Biblia, ser cristianos individuos creciendo para que la iglesia total crezca junto con nosotros. Dependerá de nosotros para crear algo magnífico. Pero ¿cómo pues eso pasa? Con pequeños pasos, con pequeños comienzos y seguir adelante trabajando.
Dios quiere ayudarnos. Dios siempre y cuando obedecemos. Y vea, no nos preocupamos de los resultados. Lo que Dios quiere ver en uno es crecer y estar trabajando en su reino. Y Dios dará el incremento. Dios dará el crecer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tener esa visión de trabajar, de seguir adelante. ¿Por qué? Para Dios y solamente para Dios. Que Dios se preocupe por lo demás. Y si estamos haciendo las cosas de Él, van a ver los resultados. Tal vez vamos a ser pequeños, tal vez vamos a ser grandes, pero lo importante es que hemos crecido siendo fieles hacia el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras tanto? Los israelitas, ¿qué ocupaban? Ocupaban ser pacientes, ocupaban trabajar en el templo. Y nosotros también ocupamos ser pacientes. Debemos mantenernos ocupados con la obra, de ser participantes, de ser activos. Algo que mi papá siempre dice es, ocúpase, no preocúpase. Y yo sé que sí, en cada iglesia donde yo voy, especialmente aquí, yo veo que hay mucho talento, hay mucho potencial. Ustedes son una iglesia amable y nunca me han abrazado tanto que en una iglesia donde yo he llegado. No deberíamos subestimar nosotros. No debemos decir que las cosas pequeñas que hacemos no tienen un gran impacto en todo el mundo y en las personas que hacemos. Dios utiliza las cosas más pequeñas para llevar a sus grandes logros y sus grandes cosas. Y piensen esto, como yo les expliqué antes con esta historia de este árbol, hay personas que siembran, que están en este momento sembrando árboles de los cuales ellos nunca van a ver los resultados, pero alguien sí lo va a ver para las futuras generaciones. Hay tareas como cristiano, hay cosas que hacemos como cristianos que tal vez no vamos a ver los resultados finales, pero alguien sí. Y va a ser gracias por la obra de cada uno de nosotros. Nuestra labor consiste en esto, poner los cimientos, poner las fundaciones y seguir trabajando para Dios, para dejar un legado de más para los demás, aunque nosotros mismos nunca lleguemos a ver los resultados finales. Yo pienso, como hablan en Hebreos capítulo 11, de tantas personas de fe que Abraham si fue a una tierra prometida sin saber que Moisés dejó detrás todo, pero ellos nunca vieron por qué era que ellos estaban trabajando en eso. Pero ¿qué pasó? Ellos tenían fe en el Señor, que Dios iba a hacer grandes cosas. Y así es como hacemos nosotros, hermanos. Quizás no podemos llegar a ver las grandes cosas que Dios nos espera para nosotros, pero alguien sí lo va a hacer. Mientras tanto tenemos que tener fe y seguir así. Somos una iglesia llena de potencial y disposición para trabajar. Y día tras día yo pienso que podemos hacer cosas que parecen pequeñas, pero son labores que pueden dar grandes frutos a través del tiempo. Y déjenme darles unos ejemplos de cosas que son pequeñas, pero no son pequeñas, hermanos. Dan su fruto y dan su resultado final grandiosa. Leer la Biblia cada día, o mejor aún así, leer la Biblia a sus hijos, puede parecer algo pequeño. Pero esos hijos, cuando leemos la Biblia, ellos pueden adquirir un buen hábito que se conserva hasta que ellos lleguen a ser adultos. Ellos mismos leen la Biblia todos los días y a sus hijos. Saludar a alguien en la iglesia parece algo insignificante. Te decir, hola hermano, ¿cómo estás? O qué gusto verlo. O hablar con un visitante que no conocemos. Pero puede dar su fruto a un estudio bíblico, a una conversación con alguien. O incluso llevar a un nuevo hermano a Cristo. O al menos esto, yo pienso, si por lo menos alguien lo saluda a uno y le dice cómo estás y cualquier cosa que necesita, eso ayuda a la persona a ¿qué? Sentirse bienvenido y querer volver a la iglesia. Pues eso parece algo pequeño, pero sí es algo grande. Yo tengo un hermano en Cristo que conozco, que él simplemente es cristiano hoy en día. Él, su esposa, su hija y sus nietos son cristianos porque un señor de la calle dijo, hey, ¿quieres venir a la iglesia conmigo?
Algo tan insignificante, una frase tan pequeña, pero vea el resultado que dio. Ir a la casa de un hermano puede parecer pequeño, pero podemos forjar enemistades. O invitar a alguien a su casa a cenar contigo. Puede parecer algo pequeño, pero usted tal vez está ayudando a ese hermano a mantenerse fiel hacia el Señor, formando esos vínculos. Escribir una tarjeta a alguien puede parecer pequeña, pero una tarjeta puede alegrar el día de esa persona o la semana de esa persona. E incluso es posible que esa persona conserve esa tarjeta con ellos para el resto de su vida. O quizás ayudar en las cosas de aquí, de la iglesia, en el servicio, enseñar una clase, o sea que sea, puede parecer algo pequeño, pero ayudar con eso puede llegar a involucrar uno más en las cosas de Dios, a ser un participante. Son cosas pequeñas, pero son labores cruciales que ocupamos, hermanos. Entonces no nos preocupamos por el futuro. Dios nos defenderá. Dejemos que Dios se encargue de las partes más difíciles, pero lo que Dios se alegra ver es que tengamos la plomada, ¿verdad? Que estemos trabajando para las cosas de Dios. Nosotros que tenemos que estar haciendo a trabajar. Zorobabel y los israelitas no tuvieron que hacer nada más que seguir trabajando. El Señor se encargó de Satanás. No se preocupe de la oposición, de lo que pasara. Las mentiras de Satanás nunca alterarán los planes de Dios, porque muchas veces el diablo nos desmotiva, nos dice mentiras que no vamos a poder lograr nada, o qué importa si yo hablo con el hermano, o sea lo que sea. No, hermanos, seguimos trabajando. Recordemos la batalla, seguimos edificando el templo de Dios, seguimos siendo fieles a Él, y Dios se encargará a los demás. A menudo yo veo que Dios enfatiza que las grandes cosas están por venir. Y Dios nos ayudará a realizar grandes obras si simplemente damos estos pequeños pasos. Y yo pienso que el libro de Zacarías es un libro de ánimo para este pueblo de israelitas. Dios llama a los israelitas y por extensión a nosotros a ser diferentes, a ponernos a mano a la obra. Imaginen todo lo que podemos lograr. Y quizás no vivimos para hacerlo, pero podemos llegar a ser una iglesia de cientos de miembros, de miles de miembros, pero solo eso va a ocurrir si cada uno hace un pequeño paso cada día para lograr grandes cosas. Entonces este es mi desafío para todos nosotros. Empecemos a trabajar. Escoge una cosa pequeña que usted puede estar haciendo. Quizás es saludar a los hermanos, escribirles cartas, llamar a alguien que usted no ha visto en la iglesia en un tiempo. Haga esos pequeños pasos, esos pequeños comienzos, porque yo te prometo, hermanos, que eso puede llegar a lograr grandes cosas en el Señor, porque el Señor quiere que trabajemos. Entonces yo les dejo a ustedes con esta pregunta: ¿qué pequeño darás para seguir al Señor, para seguir a Él? Ahora sí, este sermón no sería completo sin que yo dé la oportunidad. El mejor paso que usted puede hacer para llegar a servir a Dios es ser cristiano, para servir a Él, para escuchar su verdad, arrepentirse de su pecado, aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador, bautizarse y ser lavado de sus pecados y seguir fiel hasta el final. El primer paso es ser cristiano. Así que yo les invito a ustedes, si no han decidido esa decisión, a venir adelante y podemos hablar con ustedes para llegar a aceptar a Cristo. Así que muchas gracias, hermanos, que los bendiga.